Muy bien, acá seguimos en nuestro living especial. El tema del día hoy conocemos como mobbing, el acoso moral en el trabajo, es decir, un trabajador o un grupo de trabajadores que de algún modo realizan una serie de acciones violentas en reiteradas oportunidades contra una persona que afectan su integridad física, psicológica, psíquica. De eso vamos a hablar con el doctor Fernando Bianchi, abogado laboralista, y Daniela Furst, psicóloga. También es una pata importante para entender esto del mobbing, ¿no? ¿Cómo identificar el mobbing? Mira, hay varias cuestiones desde la parte psicológica, pues seguramente nos explicará un poco más, pero desde la parte legal hay una situación específica de reiteración, tiene que haber una persecución sistemática, no cualquier situación de maltrato, de grito o de insulto termina siendo mobbing. Puede haber otros tipos de violencia, hay otros tipos de violencias laborales como la violencia física, la violencia psicológica, el mobbing, y tenemos también el acoso sexual. Pero específicamente lo que tiene que ver con el mobbing, tiene una actitud de persecución constante, psicológica, que va buscando dañar, a veces no solo por el hecho de dañar, cuando a veces sí se da porque hay un perverso o alguien que tiene una actitud de dañar, pero en general va buscando otro objetivo, va buscando que esta persona se vaya, que renuncie, que deje de trabajar, de desgastarlo. La isla, ¿no? Claro, hay distintas formas de encuadrarlo, aislarlo. Por ejemplo, hay algunas actitudes como agredir todo lo que hace, su persona, su trabajo, tratarlo de inútil, de darle tareas insignificantes, tareas ridículas, tareas que no quiere hacer nadie, hacer tareas que no se corresponden a su capacidad, sacarlo, aislarlo de los compañeros, siempre denostar su tarea. Son todas actitudes que uno va viendo para determinar, bueno, si hay una situación de acoso, de mobbing respecto al trabajador. En realidad, la primera estrategia que tiene el acosador es ir contra la autoestima del trabajador. Es importante discriminar que no solamente se da entre jefes y empleados, sino muchas veces se da entre compañeros. Sí. Y como bien hablábamos al principio, si bien hay una intención muchas veces clara, que es que la persona renuncie, también dentro de los trabajos existen, y muchas veces los vemos en cargos altos, personas con personalidades psicopáticas, en donde la intención del acoso laboral en realidad tiene que ver con gozar con la angustia del otro, sentirse más poderoso. En la medida en que el otro empieza a perder sus capacidades, estas personas acosadas empiezan a sentir más fuerte, y el daño es muy grande, porque decías, bueno, ¿cómo se detecta? Claro, una cosa es una pelea entre compañeros o que el jefe se haya enojado, bueno, que son situaciones aisladas. Ahora, cuando esto se repite en el tiempo sistemáticamente, digamos, la persona acosada suele tener síntomas psíquicos y físicos. Muchas veces empiezan con problemas gastrointestinales, con insomnio, con mucha dificultad para concentrarse. Y bueno, y esto también afecta en su desempeño laboral, ¿no? Digo, a la hora de rendir laboralmente tampoco está rindiendo, con lo cual es un conjunto de cosas que se van sumando. Ahora, uno dice, bueno, hablo con un compañero, ¿es recomendable hacer eso? ¿Hablar del tema? En realidad sí, es recomendable. El tema es que muchas veces los compañeros miran para otro costado porque tienen miedo a perder el empleo, entonces no se involucran, y muchas veces se genera también un fenómeno medio de masa en donde muchas veces los compañeros en esta cosa del anonimato gozan de esta cuestión de acoso laboral, que es un fenómeno grupal muy complicado. Entonces digo, bueno, apenas una persona empieza a detectar estas situaciones de maltrato, es fundamental, si hay algún departamento de recursos humanos, por lo menos empezar a denunciar. En la propia empresa, pero digo, hay una ley también, ¿no?, que ampara. Sí, en realidad, en materia laboral no hay una ley específica en Argentina para lo que tiene que ver con el mobbing o el acoso. Hay mucha jurisprudencia, mucha doctrina y normativa internacional. Después, lo que tiene que ver con la mujer, sí está la ley de protección integral contra la mujer, pero específicamente en el caso de hombre no hay una ley concreta. Claro, pues esto no discrimina sexo, digo, le ocurre a hombres, le ocurre a mujeres. Se da a hombres, a mujeres, se da en cualquier situación, como decía recién ella, se da desde un jefe hacia un trabajador, se da de entre pares, y también se da en el caso de
subalternos contra sus jefes. Esto se ve mucho en el ámbito público cuando hay un cargo específico que necesitan por concurso, que quedan ahí y hay que sacar al jefe para poder concursar, y entonces se dan situaciones, se ha visto mucho, hay fallos sobre esto, pero se da en diferentes ámbitos. Entonces hay que tener como mucho cuidado en esta situación. Primer medida o primer consejo a un trabajador que está pasando esta situación es tomarlo en serio, no quedarse, bueno, ya va a pasar, ya lo voy a solucionar, porque en realidad puede dejar consecuencias psíquicas importantes a la hora de la vida personal, social. No solamente me afecta en mi ámbito laboral, sino también en mi ámbito familiar, en mi casa. Claro, la depresión que uno puede llevar a casa, los ataques de pánico. Es que en realidad, claro, digamos, son situaciones que son muy similares al estrés postraumático. Claro. O sea, quedan síntomas después de haber acontecido la situación muchísimo tiempo. Angustia, depresión, estrés, y por otro lado, claramente afecta la vida familiar, porque es una persona que está disminuida no solo en sus capacidades dentro del trabajo, sino que por supuesto a todo esto le afecta a la vida cotidiana. Entonces, exactamente, esto de poder tomar en serio esta situación. Y lo que pasa es que muchas veces al principio el que es acosado laboralmente no lo puede creer. No me puede estar pasando esto. ¿Será así o yo lo sentí así? ¿Por qué? Porque el acosador lo que hace es hacerlo dudar también muchas veces. Digamos, son personalidades, vuelvo a repetir, psicopáticas, y es como un huracán que te pasa por encima. Entonces muchas veces no tuviste tiempo de reacción y decir, bueno, cuando la pensaste, tal vez lo hablaste con un compañero que no te apoyó, entonces empezás también nuevamente a dudar. Tal vez soy yo, que estoy haciendo las cosas mal, que estoy faltando qué sé yo, a mi trabajo y con motivos me pueden, no sé, amonestar de algún modo, ¿no? Digo, uno empieza como a creerse que en realidad el culpable es uno cuando hay un ambiente en general. A ver, el que está siendo hostigado en su trabajo, imagino que además el clima de trabajo debe ser hostil, ¿no? Es que el clima de trabajo es hostil y la intención del acosador es hacerte creer que el culpable sos vos, que el inútil sos vos. Exacto. Entonces ahí se invierte la situación, afecta a todos los ámbitos. Nosotros, los que nos especializamos específicamente en estos temas, normalmente lo que recomendamos, yo por lo menos lo primero que recomiendo es que empiece una terapia, que empiece a llevar un acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque eso te va a empezar a permitir ver qué te está pasando. Porque en el ámbito a veces personal de la agresión, del sentirte mal, de tratar de mejorar y ver que las cosas no salen, te vas quedando y en realidad acompañarlo de ese lado. Y además empezar a juntar pruebas desde ese momento, porque es importante la producción de la prueba dentro, no fuera. Pero es difícil juntar la prueba. General, es difícil, en el caso del móvil. Es difícil juntar la prueba, pero no imposible. En realidad la justicia hoy por hoy tiene mucho de la prueba que se llama indiciaria, de indicios, porque en realidad como no se puede probar, porque es muy raro un acosador que deje evidencia de lo que va sucediendo, sí empezar de a poco a juntar distintas o testimoniales, prueba de compañeros, ex compañeros que se han ido, asesorarse con un abogado para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para juntar? ¿Lo filmo, lo grabo? Empezar a anotar situaciones y que quede registrado, claro, ¿no? Y poder mandarle tal vez un mail a un compañero. Entonces, por ejemplo, no sé, una situación en donde el acosador lo que hace es darle tareas que son mucho más difíciles para los que esta persona está capacitada. Entonces no las puede hacer. Entonces, o al revés. Para que sí. Y otra que mandarlo a comprar café cuando es un profesional. Exacto. Y otra que es muy típica también es darle una tarea 5 minutos antes que termine el horario de salida. Entonces después se tiene que quedar. Y esto genera un malestar espantoso. Pero se lo dio en horario laboral, digamos, la tarea. Ahora, esto también. Iniciábamos esto diciendo que el fin que tiene el psicópata, jefe, compañero, quien fuere, porque esto no solo es vertical, digo, también puede ser horizontal, el fin es que la otra persona deje el trabajo, se vaya, se termine cansando, el desgaste, renuncie y fin de la historia. Sí. ¿Ese es el camino de la persona que está siendo acosada o está sufriendo el móvil? Normalmente el móvil se da con un cargo jerárquico, pero también se puede dar en otras situaciones. Lo fundamental es asesorarse, como te decía, con un abogado, empezar a hacer algún tipo de terapia, porque la pericia psicológica o el parte que puede claro, dar pero el médico ¿cómo se soluciona esto? Y en realidad lo que hay que hacer es, primero de todo, empezar a asesorarse, juntar pruebas y hablar con la empresa. Porque a veces el acoso no viene directamente del jefe, sino de un mando medio, de alguien que no tiene capacidad o que no ha sido formado para dirigir o mover un grupo de personas, entonces no tiene herramientas y lo único que ha aprendido es a gritar
o a insultar porque veo que en algún momento le resultó, le resolvió o aprendió eso de otro acosador, porque a veces eso se aprende, y entonces utiliza ese medio. Entonces lo primero que hay que hacer es pedir intervención o hablar con la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa tome medidas. Artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el empleador tiene obligación de cuidar la salud psíquica y física del trabajador. Tiene una responsabilidad que después puede llevar a que se considere despedido si no intervino la empresa en debida forma. La empresa tiene que tener protocolos de, bueno, ¿cómo abordamos esta situación? Porque a veces lo que pasa es que el denunciado es alguien con un cargo jerárquico muy alto, en donde, si lo pensamos desde la finanza, te dicen, bueno, si he hecho al acosador y no tengo pruebas, un despido sin causa, me sale una indemnización enorme, el trabajador me sale más barato, terminan despidiendo al trabajador. En realidad hay que hacer un protocolo de seguimiento, de investigación, de ver, de pedir testimonial, de hablar con la persona, de acompañarla psicológicamente. Después, otra de las cuestiones que suele pasar es, a veces tenemos un trabajador que tomó una licencia psiquiátrica por este tipo de situaciones, de estrés laboral, de lo que fuera, y cuando vuelve queremos que vuelva al 100%, y a veces no se puede dar, porque estas situaciones, vos lo sabés bien, no es que uno se cure inmediatamente. Absolutamente, es un proceso. Puede saltar después de mucho tiempo, te puede volver a pasar. Lo que estaba pensando en la prevención, ¿no? Para los que nos están viendo, y decía, bueno, hay un punto en donde cuando la persona, cuando uno detecta que hay una situación que es reiterada, que sistemáticamente hay cierto tipo de maltrato, rápidamente empezar a hacer movidas, hablarlos con compañeros, hablarlo en la empresa, porque acá hay algo que es fundamental. Una persona que es acosadora no va a cambiar, no va a dejar de hacerlo. Insisto. Entonces, con esto, como en todos esperar. los casos que la verdad que salen a la luz y que revolucionan un poquito, hay que visibilizarlo, porque que una persona hable ayuda a que otro que lo está sufriendo diga, bueno, a mí también me pasa, a mí también me pasa, a mí también me pasa. Entonces acá es un espacio, digo, estamos con especialistas analizando el tema, pero sé que hay muchos del otro lado que sufren esto del moving, del acoso laboral, que no lo saben poner en palabras, que no lo hablan, pero que hay una solución, que se puede y que hay que charlarlo y hay que hablarlo, sobre todo también a nivel interno, recursos humanos, empresarial y demás. Gracias al estudio de abogados Arismendi, la verdad que es un genio. Fernando, gracias por haber venido, gracias Daniela también. Muy interesante este tema. Me voy para el otro lado porque tengo un artista